Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos justamente con la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacútec para conversar sobre esto. Bienvenida, asambleísta, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su análisis y su opinión de lo aprobado ayer con votos de ADN y los socialcristianos para eliminar el financiamiento a partidos políticos? Y si es que se llega a aprobar esta reforma a la Constitución, que obviamente tiene que pasar por varios filtros más, pero al menos el filtro del legislativo ya lo ha pasado. Bienvenida, asambleísta. Muy buenos días con usted, buenos días con toda la ciudadanía. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, el día de ayer se aprobó con la mayoría esta reforma parcial al artículo 110 y 115 de la Constitución de la República, lo cual elimina, por supuesto, ese fondo partidario que solían recibir todos los partidos políticos y movimientos. Sin embargo, esto termina afectando a los partidos pequeños, a los sectores minoritarios, definitivamente quienes van a tener posibilidad de llegar a los distintos espacios va a ser quienes tienen más recursos económicos, quienes tengan financiamiento de las grandes élites, de las grandes empresas. Y eso es lo más peligroso, porque si entran con financiamiento de estas empresas, de estos grupos económicos, las autoridades llegarán atados de manos y de pies porque tendrán que devolver ese dinero recibido y resulta que ahí es un espacio propicio para que se generen los actos de corrupción. En ese sentido, para nosotros es bastante preocupante y considero que nuevamente se va a repetir lo que a lo largo de la historia ha habido, la exclusión, la discriminación, y quienes van a llegar a los distintos espacios de poder son los mismos, los que más tienen dinero. Y mire, en las intervenciones hay asambleístas del oficialismo que dijeron, ¿para qué se meten si no tienen plata en la política? Y no es una cuestión de para qué se meten en la política si no tienen dinero. Ellos parece que no entienden que la cuestión de la participación en el quehacer político es un derecho que tienen todos los ciudadanos y es la posibilidad de que el resto también sean escuchados, no solo de aquellos que tienen dinero o que tienen plata, como el asambleísta señalaba. En ese marco, yo diría que es un retroceso, es una afectación a la verdadera democracia. La Constitución nuestra posibilita, por supuesto, esa participación amplia. Hay normas internacionales que también hablan de la participación y que los estados tienen que garantizar o propiciar esta participación amplia. Esto de los fondos partidarios que los partidos y los movimientos políticos han recibido en el caso ecuatoriano no es una excepcionalidad. Si nosotros revisamos a nivel de todos los países que forman parte de la OEA, todos los países reciben fondos partidarios de manera directa desde el Estado. O sea, no es que ven como cuco, y claro, ahora han usado esta narrativa de que se desperdicia el dinero y que supuestamente con ese dinero, con ese ahorro, dice que van a resolver los problemas del país. Y esa es la narrativa que han ido posicionando. Nos dijeron que con el incremento del IVA iban a resolver la inseguridad, no lo han hecho. Que con eso iban a resolver los apagones, no lo han hecho. Que con eso iban a resolver el tema con el préstamo del Fondo Monetario iban a resolver el tema de la salud y todo. Resulta que no, estamos con grandes problemas en las áreas de salud, educación, y más allá de eso también ha habido actos de corrupción. No hablamos nada, que es lo que ocurre con Progen y con otras situaciones. Resulta que, claro, a la población se le hace creer que supuestamente
con este fondo partidario van a ahorrarse muchísimo y que van a posibilitar la solución de los problemas. Y no es así. Lo que quieren es realmente llegar los grupos económicos a controlar todos los espacios de poder y los pueblos, las nacionalidades, los sectores sociales, quienes hemos sido los que hemos cuestionado, los que hemos luchado para que se materialicen los derechos desde los distintos espacios, simplemente quedaremos fuera. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque claro, esto no está dicho todavía, la Asamblea aprueba, pero luego tendrá que pasar el filtro de la Corte Constitucional y los ecuatorianos refrendarlo en las urnas, así que veremos qué sucede. 8:52, estamos conversando con la asambleísta de Pachacutic, Mariana Yumbay, y bueno, algunas cosas han ido pasando en el legislativo y también en la Corte Constitucional, que ahora hay una tensa situación en la Corte Constitucional, porque claro, recibe presiones de lado y lado del gobierno, que ahora quiere hacer una marcha para el día 12 para presionar, porque claro, suspendió sus 17 artículos de estas tres leyes importantes que aprobó la Asamblea para, obviamente, después hacer su análisis y ver si son inconstitucionales o no. Y también de muchas organizaciones civiles que han presentado, organizaciones, personas, gremios, etcétera, que han presentado sus demandas de inconstitucionalidad a estos proyectos de ley, a estas leyes aprobadas. 40 demandas, de lo que entiendo, ya han llegado a la Corte Constitucional. Así que en medio de todo esto, de sectores sociales que también se han manifestado, por ejemplo, el día de ayer hubo una marcha convocada por algunos gremios que marcharon hasta la Corte Constitucional. En fin, todo eso se está dando, asambleísta, y bueno, ¿usted qué opina de estas leyes aprobadas y que para muchos y a ojos de muchos, bueno, fueron leyes mal hechas que tienen vicios de inconstitucionalidad? Para el oficialismo son leyes y herramientas que van a ayudar a luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, que es un mal que estamos viviéndolo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, todos estamos de acuerdo que hay que luchar contra la inseguridad para recuperar la paz y la tranquilidad, pero para eso no podemos llevar adelante leyes que violentan derechos de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y en ese marco, personalmente yo advertí, de hecho yo voté en contra de las 4 leyes porque había inconstitucionalidades, habían regresiones de derechos, habían violaciones a principios, a garantías constitucionales. Hay en varios momentos van en contra de los mismos dictámenes de la Corte Constitucional, van en contra de algunos instrumentos internacionales, en contra de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, yo personalmente advertí en su momento que eso se venía y el tiempo me ha dado la razón. La Corte, mire, la Corte Constitucional debe actuar en el marco del derecho, respetando la Constitución, cumpliendo con la labor que le corresponde y no tiene que dejarse intimidar por ningún sector, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni nadie. Ellos tienen que actuar en el marco de lo que dispone la misma norma constitucional, con autonomía, con total independencia, y su horizonte tiene que ser simplemente la Constitución y los distintos instrumentos internacionales. De manera que al resto lo que nos corresponde es respetar, pero si están ahora imagínense, convocando a una marcha contra el único órgano que tenemos todos los ecuatorianos. Yo tengo la esperanza, claro, en cualquier momento, siempre acudir a la Corte Constitucional porque es el único órgano que está para hacer el control de constitucionalidad, para hacer una interpretación en el marco de lo que dispone nuestra norma o la Carta Magna. En ese marco, lo que nos corresponde, digo a todos, es respetar las decisiones y los pronunciamientos. Lo otro que nos queda como aprendizaje tanto para el Ejecutivo como para nosotros, para los legisladores que se unieron y aprobaron estas leyes desastrosas, leyes fanescas, pues aprender. Estudien un poco más la norma constitucional, estudien el derecho, estudien los instrumentos internacionales. Ecuador es signatario de un sinnúmero de convenios y pactos internacionales, tanto aquellos que han sido adoptados en el sistema de las Naciones Unidas como en el sistema interamericano. Pero esos instrumentos no es una cuestión de que ratifico, adopto y punto, sino si yo estoy ratificando, tengo que respetar
respetar. Y no es una cuestión de, con una ley, violentar todo aquello. En ese sentido, yo creo que tenemos mucho que aprender y empezar a legislar de manera correcta. El pueblo ecuatoriano necesita normas jurídicas que garanticen la seguridad jurídica en el país y el Ejecutivo también. Tengan buenos asesores para que manden proyectos de leyes realmente que cumplan el procedimiento, con los principios para catalogarse como leyes de urgencia económica, porque ahora resulta que cualquier cosa dice ley de urgencia económica. ¿Y por qué han usado este mecanismo? Porque la ley de urgencia económica tiene una característica, la aprobación en un tiempo récord, que son 30 días, ¿no es cierto? Claro, Entonces, rápido. eso no, lamentablemente, se ha terminado desconfigurando lo que es un proyecto de ley de urgencia económica. Ahora, asambleísta, a su criterio de estas tres leyes que ahora pues tienen sus artículos suspensos, la Ley de Integridad Pública, de Solidaridad y de Inteligencia, ¿cuál a su criterio quizás es de las más polémicas o cuál a su criterio definitivamente la Corte debería dar de baja? A ver, quiere con toda la sinceridad del caso, las tres leyes son violatorias a los derechos constitucionales. Y yo mandé por escrito, le comento a la comisión, con todas las propuestas para salvar esas normativas. Sin embargo, no fueron acogidas. En ese marco, para mi criterio y ajustándome a lo que dispone la norma constitucional, no solo las tres, sino las cuatro, porque la ley de áreas protegidas también es inconstitucional. Imagínense, esa ley debería haber sido aprobada luego de una consulta prelegislativa y se fueran contra todo. O sea, no hicieron la consulta prelegislativa y se posibilita también la privatización de las áreas protegidas y terminan violentando un sinnúmero de disposiciones constitucionales. En ese marco, para mi criterio, sí, tal vez habrán uno o dos artículos que tal vez nos parece interesante, pero en la parte medular, en el objeto de estas leyes, realmente van contra la norma constitucional. Así que, para mi criterio, no se podría salvar. De todas formas, será la Corte Constitucional la que tenga esa gran tarea de hacer un análisis profundo y del fondo de cada uno de los articulados que contienen estas tres leyes, y seguramente ya también abocarán conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley de fortalecimiento de áreas protegidas. En la historia habíamos tenido este caso de más de 40 demandas de inconstitucionalidad, lo cual es muy lamentable y deja mucho que decir de la primera función del Estado. Son las 9 puntos, pero no quería dejar de preguntarle a la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacutic sobre la situación actual en Pachacutic. Recordemos que 6 asambleístas de Pachacutic fueron expulsados o están en un proceso de expulsión y mucho se ha dicho de lo que está pasando en Pachacutic. Por ejemplo, Cecilia Baltazar señalaba que usted y su compañero Alex Topante estarían dividiendo al movimiento a Pachacutic. ¿Qué decir sobre esto y de lo que está pasando al interior? Bueno, yo creo que el tiempo nos está dando la razón. Ellos se han alejado de los verdaderos objetivos y postulados del movimiento y ahí está la respuesta. Ellos apoyaron estas cuatro leyes. Mire, ahora están con 40 demandas de inconstitucionalidad, entonces no tienen por qué justificarse o atribuir sus actuaciones a personas que nada tenemos que ver. Nosotros lo único que hemos hecho es participar en el Congreso, como siempre lo he hecho, en el 8º Congreso de nuestra máxima organización, rendimos nuestro informe de nuestras actuaciones, hasta ahí llegamos. Tuvimos, imagínense, 5 minutos, o sea, no pudimos casi decir mucho. Lo único que dijimos, cómo ha sido nuestra votación, qué leyes se han aprobado, por qué hemos votado en contra, y pare de contar. Esa ha sido nuestra intervención y ha sido el Congreso, el magno Congreso, con participación de 1.500 y más delegados de todo el país, quienes han resuelto aquello. Entonces, no es que Mariana Yumbay o Alex Toapanta han
posibilitado o han generado que voten por la expulsión para nada. Es más, ahí teníamos que votar alzando nuestras tarjetitas. Yo me quedé sentada, ni siquiera tomé partido en eso, porque son las autoridades territoriales las que tienen que tomar la decisión. De manera que sí hay esa expulsión y por mi parte ya serán, en este caso, el movimiento Pachacuti, conozco que también están llevando adelante en la Comisión de Ética. Ya eso responderán ellos y por mi parte yo seguiré trabajando como siempre lo he hecho, con total honestidad, transparencia y siempre precautelando los derechos de todos los ecuatorianos, de todas las ecuatorianas y también de la naturaleza, porque para eso estoy en la Asamblea Nacional.